Hola, estimada persona estudiante. Bienvenida al video de material complementario para la unidad 2 de la asignatura Desarrollo Humano en la Diversidad de 3 a 6 años. A continuación abordaremos algunos aspectos importantes del desarrollo emocional de esta población. Le invito a poner mucha atención a los aspectos que acá se van a desarrollar. Lo primero que vamos a abordar son los aspectos psicológicos. Primero que nada, explicaremos brevemente el tema de la personalidad. La personalidad se define como la organización dinámica que determina el comportamiento, el pensamiento y la adaptación de los individuos al ambiente. Es una serie de conductas aprendidas y reforzadas por el entorno que tienen cierto grado de variabilidad y reflejan las formas especiales y únicas que tiene la persona de responder a las situaciones que se presentan en su cotidianidad. El siguiente aspecto a identificar y comprender es la autoestima. La autoestima implica una valoración positiva o negativa de la persona. Expresa el concepto que tiene de sí misma a partir de sus cualidades. La persona se valora según estas cualidades positivas o negativas que provienen de la experiencia, de los sentimientos y de los pensamientos que se han acumulado a lo largo de su vida. Tiene que ver con la satisfacción que tiene la persona de sí misma, la sensación de eficacia que tenga acerca de su funcionamiento y el resultado de esta valoración. Por lo tanto, remite a un aspecto evaluativo de sí misma. Por otra parte, como punto final de esta área, nos referiremos a un componente de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Este componente es el egocentrismo. Para comprenderlo mejor, lo explicaremos de la siguiente manera. Cuando pensamos en alguien egocéntrico, lo entendemos como alguien que piensa únicamente en sí mismo y que no demuestra que le importe lo que piensen o sientan las demás personas. Pero, en el caso de los niños y las niñas, el ser egocéntricos no hace referencia a la concepción anterior. Significa, por el contrario, que simplemente están en una etapa evolutiva en la cual ellos son los protagonistas porque aún no han logrado desarrollar un pensamiento empático. El egocentrismo es parte del desarrollo de las personas menores de edad y es sano que lo experimenten. Las personas menores de edad conocen el mundo según sus propias perspectivas y, por este motivo, experimentan grandes dificultades para ponerse en la perspectiva del otro. En ese sentido, no pueden empatizar y entender la perspectiva de la otra persona. Para poder entender qué ocurre, el niño o la niña debería poder tomar conciencia de la realidad que le rodea, y esto es algo complicado para él o ella, ya que en ese momento particular aún no es capaz de diferenciarse a sí mismo o misma de los demás. Un tema que también es fundamental considerar es el relacionado con los aspectos de índole emocional. Con esto me refiero a la identificación y manejo asertivo de nuestras emociones. En este sentido, los niños y las niñas en edad preescolar aún no comprenden que hay diferentes formas de expresión emocional y que éstas varían en función de las situaciones que estén experimentando en un momento particular de su día, su semana o en general de su vida. Precisamente uno de los aprendizajes elementales que alcanzan los niños y las niñas durante este periodo de desarrollo es cuando logran comprender y aceptar que una misma situación puede ocasionar que experimenten diversas e incluso contradictorias emociones que se vivencian muchas veces de forma simultánea. Por ejemplo, aproximadamente a los 3 años de edad, los niños y las niñas logran mostrar una capacidad limitada para ocultar sus verdaderos sentimientos. A partir de los 4 años, reconocen y utilizan términos como tristeza y miedo, y también pueden manifestar enojo mediante la expresión verbal. A los 4 años son capaces de explicar sus emociones y las de las otras personas en términos de deseos y logros.
Por ejemplo, quería comer un helado y estoy contenta porque me lo estoy comiendo. Entre los 4 y los 5 años interpretan apoyándose en la expresión corporal si alguien está contento, enojado o triste. Aproximadamente a los 6 años, las personas menores de edad también se dan cuenta de que los demás pueden identificar sus emociones y comienzan a inhibirse de expresarlas. En esta etapa, además, hay un desarrollo del autoconcepto, pues tienen un conocimiento avanzado de las emociones y las interpretan. Posterior a esto, logran también el reconocimiento de la experiencia de varias emociones a la vez. Cuando hablamos de las esferas psicológica y emocional de la población infantil en edad preescolar, debemos considerar cómo éstas influyen también en el contexto educativo. Al respecto, es importante tener claro que la persona docente es un modelo permanente de las conductas y actitudes esperadas en los niños y las niñas. Por ende, su madurez e inteligencia emocional son claves al construir ambientes de aprendizaje e interacción positivos. Se debe comprender que, para los niños y las niñas de estas edades es muy frecuente que resulte difícil distinguir y etiquetar emociones. Por eso, una de las tareas esenciales de quien acompaña el proceso académico es ayudarles en ese aproximamiento al desarrollo emocional, de manera tal que, conforme avanzan en su estado educativo, puedan aprender poco a poco a autorregularse. Otro tema básico para el personal docente de preescolar es saber abordar las diversidades y las respuestas emocionales, así como los diferentes temperamentos y personalidades que evidencian los niños y las niñas. Con respecto al trabajo con el estudiantado, el personal docente debe conocer a profundidad cómo se desarrolla en niños y niñas la solidaridad y progresivamente la empatía. Como cierre de este video abordaremos dos problemas emocionales que podemos encontrar en la etapa del desarrollo de 3 a 6 años. Estos son los miedos infantiles y las fobias. Cuando hablamos de miedo, debemos comprender que esta emoción es frecuente y que se evidencia con mayor intensidad conforme el niño o la niña avanza en su desarrollo cognitivo, el cual le permite reconocer situaciones que pueden generarle miedo o ansiedad. Muchos de los miedos son respuestas que se podrían considerar normales ante situaciones desconocidas o amenazantes. Pueden ser mecanismos para la supervivencia ante lo que se percibe como un riesgo inminente. Los miedos van cambiando según los niños y las niñas crecen. Las primeras manifestaciones tienden a darse cuando se les separa de seres queridos como la madre o el padre. La ansiedad por separación tiene algunos componentes de miedo. No obstante, conforme avanzan en su capacidad para leer el entorno, se pueden incrementar los miedos a otros componentes hasta llegar años después inclusive a tenerle miedo a la oscuridad, a situaciones médicas, a hacer presentaciones en el aula, a los monstruos o a los fantasmas. Los miedos dependen, en este caso, no solamente de factores propios del desarrollo, sino también de experiencias o vivencias, en algunos casos traumáticas, que afectan a los niños y las niñas y les generan miedos que a veces pueden mantenerse hasta la etapa adulta, dependiendo, claro está, de su gravedad. No obstante, estos miedos, los más habituales, desaparecen en la adolescencia. Ahora, cuando los miedos afectan severamente el desenvolvimiento diario del niño o la niña, podríamos entonces considerar la posibilidad de estar ante lo que es una fobia. No es fácil que distingamos miedos de fobias, pero lo común es que estas últimas presenten una mayor intensidad en las respuestas e inhabiliten a la persona que se encuentra ante el objeto o situación que genera la fobia. En conclusión, no podemos olvidar que las personas menores de edad están en un proceso de desarrollo físico, cognitivo y emocional y que sus experiencias son limitadas en comparación con nuestras vivencias personales.
Por lo tanto, la paciencia y la comprensión de los diversos retos a los que se enfrenten serán herramientas de gran utilidad tanto para la población docente, que podrá guiar el desarrollo integral de los niños y las niñas, como para la población infantil, que con el apoyo de las personas adultas que les rodean podrán transitar por esta etapa con mayor seguridad.